Esta semana en Vaticano, el Papa Francisco ordena 19 sacerdotes para la diócesis de Roma. Un obispo africano nos cuenta cómo en una visión personal el Señor le dijo cómo vencer a Boko Haram. En otra nota, el clero y los fieles de España se reúnen para hablar sobre los cristianos perseguidos en todo el mundo. Y además tenemos una nota especial sobre el Año de la Misericordia. Todo esto y más ahora en Vaticano. El Papa Francisco ordenó 19 nuevos sacerdotes para la diócesis de Roma. La misa se realizó en la Basílica de San Pedro y en su homilía el Santo Padre les dio algunos consejos a los nuevos presbíteros sobre los sacramentos. Cuando voi celebrate la messa, riconoscete. Cuando celebren la misa, reconozcan lo que hacen. No lo hagan deprisa. Imiten lo que celebran. No es un rito artificial. No lo es porque participando así del misterio de la muerte y la resurrección del Señor, llevan la muerte de Cristo y sus miembros y caminan con Él en la novedad de la vida. Con el bautismo añadirán nuevos fieles al pueblo de Dios. No rechacen nunca el bautismo a quien lo pide. Con el sacramento de la penitencia, redimirán los pecados en el nombre de Cristo y de la Iglesia. Y yo, en nombre de Jesucristo el Señor y de su esposa la Santa Iglesia, les pido que no se cansen de ser misericordiosos. En el confesionario estarán para perdonar y no para condenar. Non per condannare. Y en el rezo de Regina Coeli, junto a los fieles reunidos en la plaza de San Pedro, lo acompañaron dos de los nuevos sacerdotes. El Papa Francisco, antes de iniciar la oración de Regina Coeli, reflexionó sobre qué significa ser un buen pastor. En abierta oposición a los falsos pastores, Jesús se presenta a sí mismo como el único y verdadero pastor de la gente. El pastor malo piensa solamente en sí mismo y usa a las ovejas. El buen pastor piensa en sus ovejas y se da a sí mismo. A diferencia de los mercenarios, Cristo es un pastor preocupado, que guía y participa en la vida de su rebaño, no por sus intereses, pues Él no tiene otra ambición además de guiar, nutrir y proteger a sus ovejas. Y todo esto al más alto precio, el del sacrificio de su propia vida. Luego de la oración expresó su cercanía con los familiares de las más de 4.000 víctimas mortales y con todos aquellos que sufren a causa del terremoto ocurrido en Nepal. Quiero asegurarles mi cercanía a las personas afectadas por el fuerte terremoto en Nepal y en los países vecinos. Rezo por las víctimas, por los heridos y por todos los que sufren a causa de este desastre. Tienen el apoyo de la solidaridad fraterna. Recemos a nuestra Madre para que esté cerca de ellos. Ave María, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne. Y durante una audiencia privada, el Papa Francisco recordó la importancia del legado espiritual de San Juan Pablo II a los miembros de la fundación que lleva el nombre de este santo pontífice y explicó cómo la canonización del mismo dio un nuevo impulso para que su legado sea más universal. Les agradeció además por su trabajo con los jóvenes y en la preparación de sacerdotes. El Papa los llamó a vivir la solidaridad también entre ellos mismos para formar una hermandad cristiana y así estar nutridos en la oración. La Fundación Juan Pablo II nace en 1981 y sus obras de caridad se desarrollan en los campos de la educación, la ciencia, la cultura y de la religión. Cada año, el 24 de abril, se recuerda el genocidio armenio, llamado propiamente así, genocidio, porque describe la masacre contra 1,5 millones de armenios ocurrida hace 100 años. Este término es empleado por algunos líderes mundiales, como la canciller de Alemania, Angela Merkel. Por otro lado, el presidente estadounidense Barack Obama no usa la palabra genocidio, a pesar de sus promesas hechas a los votantes armenio-americanos que toman este detalle seriamente.
Es muy importante para los armenios que viven en Estados Unidos y estamos orgullosos de vivir en esta gran nación. Para ellos es un poco complicado entender que el gobierno de la llamada Tierra de los Libres y de la libertad de expresión no use la palabra por razones políticas. Pero estoy seguro de que muy pronto veremos a los Estados Unidos de América reconocer oficialmente el genocidio armenio usando toda la terminología. Veremos a la justicia prevalecer sobre la realpolitik. Y el nuevo embajador de Colombia ante la Santa Sede, Guillermo León Escobar Herrán, sostuvo un encuentro con el Santo Padre, marcando así el inicio de su servicio. Esta es la segunda vez que asume el cargo ante la Santa Sede. Su primer periodo fue de 1998 a 2007, durante los pontificados de San Juan Pablo II y Benedicto XVI. Los cristianos y otros grupos civiles viven una persecución constante por parte del grupo terrorista islámico Boko Haram, activo en el noreste de Nigeria. En una diócesis, por ejemplo, el número de católicos se ha reducido de 125.000 a 50.000 fieles en menos de 5 años. Muchos de ellos han huido. El obispo de esta región piensa que los cristianos no deben huir y los invita a pelear, pero no exactamente con la violencia, sino de la forma que él expresa, el Señor se lo pidió en oración. El año pasado, una noche estaba en mi capilla rezando el rosario cuando de repente se me apareció el Señor. Miré hacia arriba y lo vi con una espada en sus manos y le dije, Señor, ¿qué es esto? Sentí miedo. Él no dijo nada. Se movió hacia mí, extendió sus manos y me dio la espada. Estiré mis manos y la recibí. En cuanto recibí la espada, esta se convirtió en un rosario. Y luego él dijo estas palabras: Boko Haram ya no está. Boko Haram ya no está. Boko Haram ya no está. Me lo dijo 3 veces y luego desapareció. Esto es lo que sucedió. E incluso después del encuentro no le dije nada a nadie. Pero luego sentí que el Espíritu Santo me pedía que lo dijese a la gente para así darles coraje. A raíz de esto, me senté con mis sacerdotes y se lo conté. Y luego lo fui compartiendo con los laicos de la diócesis. El prelado está convencido de que es esta la forma adecuada de luchar contra Boko Haram. No tengo duda alguna. El Señor no me mentiría. No ha venido a mí porque yo sea un superhombre o porque sea extraordinario. Ha venido para dar un mensaje de aliento a su gente que está realmente devastada y que necesita consuelo y aliento. Y creo que por esto se me apareció. En una ceremonia conclusiva del año dedicado a la Virgen y donde los obispos nigerianos consagraron sus diócesis al Inmaculado Corazón de María, el monseñor contó su testimonio. Compartí esta historia con ellos ese mismo día. 2 días después, Boko Haram intentó capturar la ciudad de Maiduguri y no lo lograron. No lo lograron. La mejor forma de luchar es a través de la oración. La oración es lo que nos libra de las garras del demonio del terrorismo. Y por supuesto está funcionando, y particularmente la oración del rosario. Y el miércoles, durante la audiencia general, el Santo Padre siguió con su catequesis sobre la unión entre el hombre y la mujer y también explicó por qué hoy los jóvenes tienen miedo a casarse. La presencia de Jesús en las bodas de Caná nos revelan de modo nuevo la bondad y la dignidad del matrimonio a los ojos de Dios. Se trata de un mensaje cuya vigencia es más actual que nunca, precisamente en estos momentos en que en tantos países aumentan las separaciones y desciende el número de matrimonios. Debemos reflexionar seriamente para comprender por qué los jóvenes de hoy no quieren casarse,
a pesar de que casi todos desean una seguridad afectiva estable y un matrimonio sólido. Junto a otras causas, hay un miedo a equivocarse y fracasar que impide confiar en la gracia que Cristo ha prometido a la unión conyugal. El matrimonio consagrado por Dios protege esa unión entre el hombre y la mujer, que el mismo Dios ha bendecido desde la creación del mundo y que es fuente de paz y de bien para las personas y para la sociedad. Los esposos que se casan en el Señor se transforman así en un signo eficaz del amor de Dios en el mundo. El mejor modo de mostrar al mundo de hoy la belleza y la bondad del matrimonio es el testimonio de vida de los mismos esposos y de la familia. Bienvenidos nuevamente, esto es Vaticano. En abril se realizó en Madrid el Congreso Internacional Nosotros Somos Nazarenos 2015, en donde cristianos víctimas de la persecución yihadista compartieron su historia. La N utilizada en el título del Congreso es la letra Nun en árabe, una abreviación de la palabra nazareno, usada por los yihadistas para marcar las casas de los cristianos que serán expulsados o asesinados. Los testimonios del evento se centraron en los cristianos que viven en países como Siria, Irak, Nigeria, Egipto y Pakistán y que sufren las acciones de los grupos terroristas como el Estado Islámico, Boko Haram, Al-Qaeda y las organizaciones talibanes. La organización del evento estuvo a cargo de las plataformas internacionales CitizenGo y MásLibres.org, esta última fundada en el año 2011 con el objetivo de defender la libertad religiosa. Y en la misma ciudad de Madrid se llevó a cabo también una campaña con el fin de ayudar a los cristianos perseguidos, organizada por la organización Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y lo que pretendemos es, en primer lugar, sensibilizar a todas las sociedades occidentales de la importancia que tienen la presencia cristiana en países donde incluso son minoría, perseguidos y marginados, como pueden ser los países de Afganistán, Pakistán, Siria, Irak, Corea del Norte, China, donde no se permite, incluso es muy perseguida, con pena de muerte, la pertenencia a algún credo. No solamente porque sin ellos, sin los cristianos, desaparecería la presencia cristiana y supondría el fin del cristianismo en esos países, sino también por el bien de esas sociedades y de esos propios países, que los cristianos aportan libertad, democracia, pluralidad, educación, sanidad para todos, no solamente para los cristianos, sino también para los musulmanes. Los cristianos, a pesar de representar la minoría en estos países, también tienen algo que ofrecer para el bien de toda la sociedad. La labor de ayuda a la Iglesia necesitada obviamente es económica, intentar que las vocaciones en esos países que son minoría sigan adelante, que los sacerdotes puedan tener una vida digna, igual que las religiosas, las congregaciones, los colegios. También apoyamos la construcción de templos, que a ninguna ONG los llega a sostener como hacemos nosotros. También fomentamos la oración de los cristianos de Occidente por todos esos países y esos países por todos los cristianos de acá en Occidente, donde tenemos más medios materiales, pero no tenemos esta fortaleza en la fe que tienen nuestros perseguidos. En otra nota, el imán presidente de la Mezquita de la Nación en Washington, D.C., Estados Unidos, llegó a Roma junto a 11 musulmanes para un encuentro en el Vaticano. El imán resalta la importancia de la coexistencia pacífica entre los cristianos y musulmanes. Tenemos que identificar y descubrir estas causas para que juntos trabajemos en eliminarlas. Así podremos establecer la justicia y la igualdad en el mundo. Vemos que dicen, sé solo para nosotros, y están usando la religión porque esta es una fuerza que empuja al ser humano. Nuestra alma está conectada a lo que creemos, pero ellos no han tomado lo mejor. Han encontrado algo y solo se enfocaron en ello y lo llevan al extremo. Es por eso que los llamamos extremistas, pero su llamada está fuera de la religión,
fuera de la identidad, y sobre todo es que han dejado su identidad humana. Según el líder musulmán, los medios de comunicación cumplen un rol importante en esta coexistencia. Esta no es la naturaleza del Islam, que por sí misma es una religión de paz, y estoy usando la terminología que proviene de la misma religión. Incluso el saludo es Salam Aleikum, que significa paz. Por tanto, el Islam significa paz, y el musulmán también es paz. Tenemos que mencionar algo que se llama Salam Darram, la casa de la paz. En el tiempo del profeta Mahoma, que la paz esté con él, nunca hemos visto este comportamiento. Estaba estrictamente prohibido matar mujeres inocentes, hombres, niños, cualquier vida. Incluso dañar a una persona combatiente. Es por eso que a ellos no los podemos llamar musulmanes. Ellos están fuera de la vida del profeta y se encuentran fuera de la escritura, es decir, del Corán. El grupo se encontró con una delegación del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso con el fin de comprender mejor y colaborar juntos hacia la meta común de la paz. ...38 refugiados iraquíes visitaron la tumba del apóstol Pedro en una peregrinación realizada en Roma. El grupo además participó de un evento en la Universidad de la Santa Cruz, donde algunos de ellos narraron la realidad que viven en su país. Algunos del área de Mosul, del norte de Irak, otros de la parte de Bagdad y de otras ciudades iraquíes. Son muy mezclados, son todo referente de una asociación francesa llamada AMO, que los ha recibido en Francia, muchas veces ha organizado también para ellos para poder trasladarse en Francia bajo la protección del gobierno francés, y están aquí más que todo para visitar al Santo Padre y bueno, como peregrinos comunes, visitando la tumba de San Pedro y lo que para ellos representa Roma, el centro de la cristianidad. Lo solo que se queda a esas personas es su fe. Han perdido la casa, dinero, han perdido hijos, familiares. Se le queda una gran fe que le ha empujado a dejar su tierra para sobrevivir, básicamente. El grupo Jonás en Camino, llamado así en honor del profeta Jonás, que predicó en Nínive, es uno de los grupos que ayudan a los cristianos y otros refugiados en Irak y Siria. En este momento estamos desarrollando un proyecto de ayuda a los refugiados para ayudarlo en los traumas violentos, físico y psicológico, que han vivido los últimos meses, y estamos pensando de ayudarlos en loco, en Irak, pero también de forma virtual, organizando un servicio de asesoramiento y de ayuda psicológica a través de Internet. Uno de los grandes desafíos que enfrentan es volver a la normalidad, la vida de los refugiados. Y nuestro trabajo es de ayudarle a no olvidar, pero por un lado, a tratar con estas memorias y a mover adelante. Pero es muy difícil porque no son traumas sencillos, son muchas veces traumas repetidos. Esas personas se han quedado por largo tiempo en una situación de guerra, de violencia, de amenazas continuadas, y para ellos todo esto es no manejable. No tienen la capacidad de elaborarlo. Esto es el desafío más grande que estamos encontrando. El padre Redwar Adwish Basa, que acompaña al grupo, afirmó que en el 2003 había 1,5 millones de cristianos en Irak. Ahora hay menos de 300,000. Bienvenidos nuevamente. Está viendo Vaticano.
Antonio Gaudí, el más famoso arquitecto catalán del siglo XX, está en proceso de beatificación. El trazo de Gaudí es único, mezcla distintas épocas y brinda un nuevo estilo arquitectónico, una especie de naturalismo, más evidentemente visto en su obra maestra, la Iglesia de la Sagrada Familia en Barcelona. Para él lo más importante es ser colaborador, o sea, él se siente un colaborador en la creación, pone todos sus dones, que son muchos, espectaculares, al servicio de Dios. Él dice que no crea nada, colabora. Entonces, todo esto, hacer ver a los chicos lo importante de la luz, porque la luz es alegría. Cuando tenemos un día iluminado, ¿no? Una vivienda que entra la luz, primero Gaudí, antes de hacer nada, piensa dónde está la luz, y después cómo incide esa luz dentro de su edificio. Y el edificio se amolda a la luz, porque que la luz entre en nuestra vida. Claro, a él la luz también le lleva más allá, la luz es Dios, ¿no? Que nos ilumina. Gaudí no solo trabajó con un estilo excepcional, sino que vivió una vida extraordinaria reconocida por la Iglesia. Un día, otra anécdota, estaba trabajando con su arquitecto colaborador Bergós, Juan Bergós, y de repente a media tarde le dice: Joan, mira, me voy a la Iglesia de la Merced, que es la patrona de Barcelona, a decirle unas cuantas cosas bonitas a la Virgen. Es hermoso, ¿no? Sencillo, y esto es lo que hace que algunos pensamos que por qué no puede ser un maestro, un santo, en nuestro, que nos guía, que nos hace ver, no solamente los arquitectos, sino los artistas en general, con una vida cotidiana, amoldarse a las circunstancias difíciles. Por eso creo que la cruz la pone en toda su obra, siempre hay una cruz en toda su obra. Por el tema del dolor, por el tema de la dificultad. Porque él dice, claro, ¿qué es nuestra identificación? La cruz. Ha habido curaciones, se han presentado a la Congregación para la Causa de los Santos, a través de la postuladora, lo han estudiado médicos especialistas de aquella posible enfermedad curada. De momento ninguno ha sido reconocido como tal. El arquitecto catalán cuidó cada uno de los detalles de la Sagrada Familia, que aún está en construcción. Imaginaros un señor que va a cumplir 74 años, un genio de la arquitectura del mundo mundial, que se dice. 5 de la tarde de un 7 de junio de 1926. Este señor Gaudí, como cada tarde, se iba andando desde la Sagrada Familia a una iglesia, oratorio San Felipe Neri, detrás de la Catedral de Barcelona. ¿Y sabéis lo que le dijo a su colaborador? Se llamaba Vicente. Vicente, mañana ven temprano, que haremos cosas muy bonitas. Y era una lámpara para la cripta. Este es Gaudí, ¿no? O sea que grande entre los Andes, pero humilde, De acuerdo a RAC1, la radio líder de Cataluña, el Papa Francisco podría declararlo beato y nombrarlo patrón de la arquitectura este año. Cerca de la Plaza de San Pedro hay una discreta heladería que, entre sus distintas especialidades hechas a mano, resalta un helado especial creado por el Año Santo convocado por el Papa Francisco. Lo tenemos en nuestro ADN. Innovamos y elaboramos buenas recetas. Está en nuestra historia el desarrollo de nuevos productos. Pensamos por ello en crear un nuevo producto por el jubileo, que no es solo un truco publicitario, sino algo que cumple con la excelencia de todos los productos Herdera. Hemos tomado la mejor leche de productos locales. Hemos tomado la mejor crema del país, limoncello bio producido con excelencia, biológico y orgánico, pero con una cantidad menor de alcohol, para que pueda ser disfrutado por todos, niños, adultos y ancianos. Dal bambino al adulto al anciano. Este helado en particular está saborizado con crema de leche fresca y tiene una salsa casera de limoncello. Los colores responden a la bandera del Vaticano, amarillo y blanco. Tiene los colores del Vaticano, amarillo y blanco. Es central para nosotros que este helado dedicado al jubileo tenga estas tonalidades. No queremos hacer publicidad ni un spot publicitario. Queremos mostrar a nuestros clientes que esto tiene un carácter penitencial. Tiene limón, purificación y blanco, la bondad. Todo junto es excelencia hecha en Italia de productos locales
y lo venderemos al mismo precio que las otras heladerías. Cuando se acerque el final de la primavera e inicie el verano, el helado Jubileo será bien recibido por los turistas y ciertamente no solo por los peregrinos católicos.